Ahí estamos de vuelta a nuestro libro de los medios, capítulo 8, Laboratorio del Mundo Invisible. Entonces, la semana pasada, nosotros hablamos de vestimenta de los espíritus, formación espontánea de objetos tangibles, y hoy vamos a hablar de la modificación de las propiedades de la materia. Bueno, empezamos. Ustedes se recuerdan de este señor, ¿no? Ya es nuestro amigo, porque ya está ahí muchísimas veces. Porque Kardec lo va a utilizar otra vez, una vez más, como ejemplo para llegar a conocer más de estas cuestiones que estamos a ver en este capítulo, ¿no? Del laboratorio del mundo invisible. Entonces, Kardec, en nuestro último estudio, él hablaba de la escrita directa, la pneumatografía. Y ustedes se recuerdan que Kardec hacía esta pregunta: ¿de dónde sacó el espíritu esa materia? ¿De qué materia hablaba? Hablaba de la materia que los espíritus imprimían o imprimen en una hoja de papel sin ayuda de polígrafo y de ninguna cosa, ni medio ni nada. Entonces, ahí estamos hablando de un medium psicógrafo, ¿no? Y entonces ese es el problema, dice él, cuya solución hemos encontrado gracias a la caja de rapé, a la que nos referimos poco antes. Entonces, Kardec fue desde la caja de rapé hasta la pneumatografía para hacerse esta pregunta: ¿de dónde sacó el espíritu esa materia? ¿Cómo puede? Y ahí paramos. Y entonces, ¿cómo estaba ahí en la Sociedad Espírita de París? Con médiums excelentes, un equipo espiritual maravillosa, de muchísimos espíritus que ya sabemos elevadísimos. Entonces Kardec, claro, va a los espíritus. Quiere saber, va a preguntar para que por favor nos aclare este misterio, este fenómeno. Y se presenta el espíritu de San Luis para dar la solución a través de una entrevista de preguntas y respuestas. A mí me gusta a veces pensar en esos programas de la noche que se invita, que se tiene un invitado, ¿no? Se llama el invitado y se empieza a hablar y hacer preguntas, ¿no? Al invitado. Bueno, naturalmente ahí se hace preguntas sobre la vida del invitado y tal, ¿no? Pero aquí es como que Kardec invita: por favor, necesitamos de ayuda. Y se presenta nada más, nada menos que San Luis, para charlar un poquito y aclarar las cuestiones. Entonces vamos a ver, esto es lo que vamos a ver hoy, estas cuestiones. Y antes de empezar con las preguntas de Kardec, quería hacer un paréntesis aquí. Se dice paréntesis, muy bien. Porque Albert Einstein nos dice una cosa interesante, que hoy es fundamental en las empresas, en la vida corporativa, que se llama saber hacer preguntas. Hoy es fundamental. Entonces, mira lo que dice Albert Einstein: lo importante es no dejar de cuestionar. Entonces, hacer preguntas es muy importante. La curiosidad tiene su propia razón de ser. Y muchas veces nos callamos porque no queremos hacer una pregunta tonta, porque a veces nos parece que esta pregunta no sale bien. Y mira lo que dice Albert Einstein: no son las respuestas las que mueven el mundo, sino las preguntas.
Y Kardec era un maestro de las preguntas, porque ahí tenemos, y hoy hay programas que se desarrollan en las empresas para enseñar a los trabajadores, a la gente ahí, a sus funcionarios, cómo hacer preguntas, porque las preguntas tienen que ser ciertas, relevantes. Cómo aprender a hacer preguntas relevantes, correctas. Cortas también puede ser, pero a veces ni tanto, pero también puede ser. Pero, ¿cómo hacerlas? Porque es desde las preguntas que vamos a traer conocimiento de verdad. ¿No es fantástico esto? Entonces, ya nada de quedarnos sin hacer preguntas, ¿eh? Y ahí vamos a ver a Kardec aquí, mira, siempre haciendo sus preguntas. A ver, y entonces tenemos ahí la primera pregunta. No es tan cortita, porque tiene una introducción. A ver, hemos citado un caso de aparición del espíritu de una persona viva. Ese espíritu tenía una caja de rapé, ahí viene la famosa caja de rapé, cuyo polvo aspiraba. La sensación que él experimentaba era idéntica a la que siente un individuo cuando toma rapé. Una pregunta que se llama cerrada. Pregunta cerrada es la que lleva a dos respuestas solamente, dos posibilidades, sí o no. Entonces ahí está la respuesta de San Luis, no. Entonces este espíritu no tenía esta sensación que se experimentaba. Muy bien, no la tenía. Kardec, adelante. La caja de rapé tenía la misma forma de la caja que él usaba habitualmente, que estaba guardada en su casa, porque esta es la aparición de una persona viva, como vimos. Entonces, ¿qué era pues la caja que la aparición sostenía en las manos? Pues que la caja de rapé, de verdad, la tenía en casa. ¿Y cómo sabemos que la tenía en casa? Porque este señor después fue, se recuerdan bien, a visitar a esta señora enferma personalmente. ¿Y qué llevaba él ahí? Una caja, la mismísima caja de rapé. ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué apareció a ella ahí con esta caja de rapé? Porque los espíritus lo hacen, esto también ya lo vimos, para darse a conocer, para que nosotros no tengamos dudas. Mira, soy yo, su abuelo. Mira que aquí está mi bastón, lo que siempre llevaba conmigo. Muy bien, entonces, ¿qué era esto? Ya que la caja de verdad, ya sabemos, estaba en su casa. Dice entonces San Luis, una apariencia. Era para que la circunstancia fuera notada como realmente lo fue, pues lo que hablamos, y para que la aparición no fuera tomada por una alucinación producida por el estado de salud de la vidente. Entonces el espíritu lo hizo de propósito, propositadamente. El espíritu quería que la señora en cuestión creyese en la realidad de su presencia. Y para eso adoptó todas las apariencias de la realidad. Qué interesante, ¿no? Una apariencia. Y Kardec va a preguntar, pues por esto hablábamos de que íbamos a ver hoy también cosas relacionadas a palabras, a idioma. Y ahí dice Kardec, dijiste que era una apariencia, sin embargo, una apariencia no tiene nada de real. Aquí está. No tiene nada de real, es como una ilusión óptica. Queríamos saber si esa caja de rapé era solo una imagen sin realidad o si había en ella algo de material. ¿Qué está preguntando Kardec? Vamos a ver en términos más modernos. Mira,
San Luis, esta caja era un holograma. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una representación tridimensional de un objeto obtenida mediante técnicas avanzadas de manipulación de la luz. Creo que todos aquí ya vieron un holograma, ¿no? Y es tridimensional, tiene 3 dimensiones, ¿no? Entonces, como si Kardec preguntara, ¿y esta caja de rapé era qué era? Era un holograma. Era una imagen, una ilusión. Entonces, o había algo material en ella. Y ahí el espíritu de San Luis dice, por cierto lo había que algo de material. Ahora lo hice como Teresa, así en paréntesis, es mi propio comentario, algo de material. Con la ayuda de ese principio material, el perispíritu adopta la apariencia de ropas semejantes a las que el espíritu usaba cuando vivía. Entonces, sí, no era un holograma, no era una ilusión, no era solamente una imagen que estaba ahí, sin que había un principio material. Era materia. Y ahí dice el espíritu, y con ayuda de este principio material, es que el espíritu adopta en su perispíritu, que es nuestro cuerpo espiritual, en el mundo espiritual, las ropas y la apariencia que queremos tener. Pero especialmente, ¿qué pensaba Kardec antes? Las ropas, ¿de dónde vienen estas ropas? Recuerdan ustedes, ¿no? Las vestimentas de los espíritus. Entonces, es a través de el mismo principio material, el mismo proceso de manipulación de esta materia sutil del mundo espiritual, que los espíritus también hacen sus ropas, sus vestimentas. Pero ahí hay más preguntas. Kardec hace una observación entonces. Mira, es evidente en este caso que debemos entender la palabra apariencia en el sentido de aspecto, de imitación. La caja de rapé real no estaba ahí. Entonces Kardec quiere decir, mira, la caja verdadera de rapé, la física, no estaba ahí, ya sabemos. La que tenía el espíritu solo era una representación, la representación de la caja real. Así pues, en relación con la caja original, se trataba de una simple apariencia. Tenía la misma apariencia de la caja física, pero no era la caja física y tampoco un holograma, pero aunque estuviera formada de un principio material, si lo entendemos. Tenía la misma apariencia, el mismo formato, igualita a la caja física, pero estaba hecha de una materia que no es esta materia física de este plano donde vivimos. ¿Bien? Entonces, para recordarnos, porque mira, aquí hablamos de un principio material, aunque estuviera formada de un principio material. Entonces, vamos a ver cómo está formado el universo. El universo está formado de una trinidad. Tenemos materia, que es el principio material, espíritu, que es el principio inteligente, y tenemos Dios. Todo lo que no sea el principio inteligente es materia. El Dios ni es materia ni es espíritu, es Dios. Es el creador. Que no comprendemos. Que podemos sentir Dios, pero comprenderlo nos va a tardar un poco más. Porque los espíritus muy directamente dicen a nosotros, les falta un sentido. Un sentido.
Todavía no desarrollamos este sentido para comprender quién es Dios. ¿Qué es? No quién. ¿Qué es Dios? ¿No? Entonces, a ver, materia, principio espiritual. Mirad que en la cuestión del libro de los espíritus, la cuestión 22a, Kardec pregunta, ¿qué definición podéis dar de la materia? Porque mira, antes de esta cuestión, en la cuestión 22, Kardec dice, claro, en 1856 dice, bueno, para nosotros materia es todo que ocupa lugar en el espacio. ¿Recuerdan ustedes de esta definición básica? Todo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos sentir, que tiene peso, que tiene masa, todo esto es materia. ¿Está correcta? Dice Kardec, esta definición. Y los espíritus dicen, bueno, está bien. Para 1856, está bien, ¿no? La definición de materia, bueno, no está mal, no está errado. Pero cuando Kardec le pregunta en 22a, entonces danos una definición. ¿Cómo es la definición de ustedes? ¿Los espíritus le dan la definición? No le da la definición. ¿Por qué no le va a dar la definición? Porque en 2026 no sabemos qué es materia. Todavía la ciencia no sabe qué es la materia. Y cuanto más estudia, cuanto más hace aceleradores de partículas y que hacen las partículas chocar y no sé qué, menos sabe qué es la materia. Porque la partícula aparece, desaparece, después se comporta como onda y después se comporta como partícula. Y hay un comportamiento que nadie entiende. Para comportarse así o para comportarse así, hay que tener un observador, lo que choca a la ciencia, porque la ciencia dice, ¿y ese observador quién es? Tiene que ser el espíritu, ¿no? Y la ciencia dice, bueno, ahí nos quedamos. Entonces, no sabemos todavía qué es la materia. Y mira que en 1857, mira lo que dicen los espíritus, mira qué inteligentes, qué sabiduría, qué expertos. Como decir, no le vamos a dar la definición, porque va a llegar 2026 y todavía ustedes no van a saber qué es la materia. Entonces dice, la materia es el lazo que encadena al espíritu, es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Mira que salieron muy bien, ¿no? Salieron así por las puertas, ¿cómo? Por la tangente, así se dice también en portugués. Salieron por la tangente, pero no definieron la materia. Pero es importante entonces saber que conocemos muy poco, casi nada de esta materia física, de esta materia pesada, de esta dimensión en que vivimos, tridimensional, pero la materia está en otras dimensiones. ¿Por qué, Cristina, está en otras dimensiones? Porque todo lo que no es espíritu es materia. Entonces, en otras dimensiones, ¿qué hay ahí? Espíritu y materia. Siempre. Materia y espíritu y materia. Lo que no es este principio inteligente es materia. Siempre. Muy interesante, ¿no? Y esto ahí en el espiritismo se acostumbra a dar el nombre de la Trinidad Universal. Dios, espíritu y materia. Muy bien, entonces vamos adelante. Aquí la experiencia nos enseña que no siempre debemos tomar al pie de la letra ciertas expresiones utilizadas por los espíritus. Si las interpretamos de acuerdo con nuestras ideas, nos exponemos a cometer grandes equivocaciones. Mira, ves lo que estábamos hablando sobre los idiomas. Por eso necesitamos aprofundizar el sentido de sus palabras cada vez que presenten la menor ambigüedad. Se trata de una recomendación
que los espíritus mismos nos hacen constantemente. Sin la explicación que provocamos, el término apariencia, por ejemplo, ¿no?, repetido sin cesar, en los casos análogos podría prestarse a una interpretación falsa, porque se podría pensar era apenas una apariencia, ahí no hay materia, y no es verdad, hay materia. Vamos a seguir con otra pregunta de Kardec. ¿La materia inerte puede desdoblarse? Mira, ¿qué va a hacer Kardec ahora? Va a exponer su tesis. ¿Recuerdan ustedes que Kardec tenía una tesis? Recuerdo, ¿no? Entonces, ¿la materia inerte puede desdoblarse? ¿Acaso existe en el mundo invisible una materia esencial capaz de adoptar la forma de los objetos que vemos? En una palabra, ¿tienen esos objetos su doble etéreo? Mira, en el mundo invisible, del mismo modo que los hombres están representados en él por los espíritus, de la misma forma que, claro, nosotros al dejar este mundo físico, cuando dormimos, por ejemplo, tenemos nuestro dupleterio, que es nuestro perispíritu, igualito a nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces Kardec expone, mira, todos los objetos que vemos en el mundo físico tienen un doble en este mundo invisible, en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual. Y ahí Kardec creo que está un poquito decepcionado, porque San Luis dice, no sucede de ese modo. Y esto es muy interesante, ¿no? Cuando dicen que en el espiritismo la gente pone lo que Kardec piensa. No, Kardec no pensaba una cosa y el espíritu dijo, no es, esto está mal. El espíritu dispone sobre los elementos materiales que se hallan diseminados en todas partes en el espacio, en vuestra atmósfera, de un poder que estás lejos de sospechar. Puede concentrar a voluntad esos elementos y darles la forma aparente adecuada a sus proyectos. Entonces, aquí empezamos a ver que los espíritus tienen un poder que estamos nosotros aquí cuando estamos en este cuerpo físico, en este escafandro. Este portugués hay que procurar en el diccionario, pero es esta ropa que se pone para bajar al fondo del océano, esta escafandra. Pues, entonces, cuando estamos en esta escafandra, estos poderes, estas potencialidades están de cierta forma apagadas, un poquito así de volúmenes bajitos, bajo volumen. Entonces, pero los espíritus tienen un poder, tenemos todos entonces, ¿no?, lejos de sospechar. Puede concentrar a voluntad esos elementos. Entonces, cuando dice a voluntad, quiere decir entonces que hay ahí un punto muy importante que es la voluntad de los espíritus. Es nuestra voluntad que hace que vamos a trabajar estos materiales, cambiar estos materiales, manipular la materia. Es la voluntad. Y ahí vamos a dar a ellos la forma aparente adecuada a sus proyectos. Este señor, como decía ahí, quería presentarse con su caja de rapé, entonces era su voluntad. La potencialidad del espíritu. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Entonces, en la pregunta 5 dice Kardec, hago de nuevo la pregunta, mira, en forma categórica, a fin de evitar cualquier equívoco. Las ropas
con que se cubren los espíritus son algo? Insiste, ¿no? Kardec insistente. Dice, a ver si lo entendí bien. Así dice Kardec, ¿no? Es así. Entonces, San Luis, los espíritus son muy pacientes, pero muy enérgicos, muy firmes. Entonces dice, creo que mi respuesta precedente resolvió el problema. Señor, ¿acaso no sabéis que el perispíritu mismo es algo? Bueno, si nosotros ya sabemos, Kardec seguramente lo sabía muy, muy bien. El perispíritu es materia, es semimaterial, está constituido de esta materia muy, muy sutil, ¿no? Que está, pero es materia. El perispíritu, por tanto, piensa e inteligente, no es materia. Si es materia, no es principio inteligente. ¿Ves? Fácil, ¿no? Al final no es difícil entender. Bueno, y ahí Kardec prosigue a decir, de esta explicación, mira, ¿qué hace? Repite, ¿no? Repite, hace un resumen de lo que le informa San Luis para saber si realmente está en el camino. De esta explicación resulta que los espíritus logran a voluntad que la materia etérea sufra transformaciones. Así, por ejemplo, en el caso de la caja de rapé, el espíritu no la encontró hecha, sino que él mismo la hizo en el momento en que la necesitó, mediante un acto de su voluntad. Y también pudo deshacerla. Lo mismo debe de ocurrir con todos los demás objetos, como ropas, joyas, etc. Y ahí dice el espíritu de San Luis, es evidente, señor Hipólito León. Muy bien. Y aquí, ¿qué vemos otra vez? Mediante un acto de su voluntad. Otra vez vemos la importancia de desarrollar nuestra disciplina en la vida, nuestra voluntad, saber lo que queremos de verdad. Porque a través de la voluntad que tiene en el pensamiento su instrumento, podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar nuestro entorno y cambiamos el mundo, ¿no? Entonces, la voluntad, vamos a ver, yo creo que tenemos aquí lo que dice León Denis, la voluntad es una de las más poderosas y herramientas, potencialidades del espíritu. Bueno, y ahí está Kardec en la pregunta número 7. La caja de rapé fue visible para aquella señora a tal punto que produjo en ella una ilusión de que era real. ¿El espíritu habría podido hacer que fuera tangible para ella? Sí, habría podido. Y es muy interesante porque San Luis es muy sucinto, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque después vamos a ver que San Luis ya sabía dónde Kardec quería llegar. Kardec hace un montón de preguntas para llegar a un punto y San Luis ya sabía dónde quería llegar. Entonces, responde a sus preguntas así, muy corto, muy directo, muy sucinto. Sí, si quisiera, habría podido. Entonces dice Kardec aquí, ¿no? Y aquí. Puesto que es así, esa señora habría podido tomarla con las manos, convencida de que sostenía una caja de rapé verdadera. Sí. Si hubiera abierto la caja, probablemente habría encontrado rapé en su interior. Y si lo hubiera aspirado, el polvo habría hecho que estornudara. Sí. Bueno, mira, es muy interesante porque cuando Kardec pregunta si el espíritu de este señor que estaba ahí
si hubiera hecho, iba a tener la sensación. Entonces dicen los espíritus que no, él no, pero la señora sí. ¿Por qué? Porque ella está encarnada y sus órganos físicos iban a dar a ella la sensación de rapé y ahí podía estornudar. Pero el espíritu no. Entonces, para conocer más esta cosa maravillosa de las sensaciones del espíritu, ¿qué sensaciones tienen los espíritus? Las mismas que nosotros. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Necesitan dormir 8 horas? ¿Hacer una siesta después de la comida? Entonces, si quieren saber, si tienen curiosidad, hay que leer Libro de los Espíritus, cuestión creo que es 247, ensayo teórico acerca de la sensación de los espíritus. Kardec tiene ahí, son algunas páginas donde nos da una clase magistral sobre la sensación de los espíritus, para que podamos entender. Queridos amigos, aquí vamos a dejar, porque entonces en la próxima semana podemos entrar en la cuestión número 10, porque hay todavía muchas cosas interesantes por adelante. Pero para darnos entonces una pausa para nuestras reflexiones, digo muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y mucha paz a todos. Recording stopped.